Bien, bueno, como sabéis, ya nos quedan Dos ponentes más y cerraremos con un turno de preguntas. En primer lugar, tenemos con nosotros al profesor Henk Nies de la Universidad Vrije University of Amsterdam y en segundo lugar presentaré a Adelina Comas de London School of Economics. ¿Vale? Damos en primer lugar paso al profesor Henk Nies, que va a subir directamente al estrado y mientras lo voy presentando. Vale, profesor Henk Nies es también académico, colega, es psicogerontólogo, es profesor de psicología organizacional y desarrollo de políticas de cuidado de larga duración, como digo, en la Universidad Vrije University of Amsterdam, Universidad Libre de Ámsterdam. Ha dirigido como director científico varios proyectos europeos y bueno, sin más le doy la palabra. Yes, thank you very much. Is it working? Now it is working. Yeah. Bueno, parece que Alright, ahora thank you very funciona. much Bueno, for the muchísimas invitation and gracias thank por you esta very much for invitación y muchísimas being gracias your también after lunch por speaker, and dejarme ser este that ponente will de be a después de la challenge, I comida. suppose, Creo but que esto va a ser I un will reto para continue a todos, little bit of the pero voy lunch a later on. continuar Today I would like to talk to you más about tarde the con el paradigm almuerzo. shifts that we Voy a see in hablar the de los Dutch cambios en el system of paradigma que quality vemos management and en quality la assurance. gestión del cuidado a largo I'm going plazo to en talk Países with Bajos. you about a little bit of the context from Voy which a dar I'm un poco speaking de and also contexto the changing paradigms that we y see, and then I sobre will address estos, some other el cambio de topics. paradigmas The y luego voy context a of the abordar otros Netherlands temas. looks En el very much as contexto the de los context of Países Spain and Bajos, any other podemos ver country that you've similitudes heard of con today. el contexto We have an aging español y de otros population, países. Nuestra shortages and población está dynamics on the labor envejeciendo, market, hay pressure on carencia de informal mano de obra, carers. también hay una We presión see also that sobre los community cuidados no development is oficiales, no upcoming, so formales y that's not también so much addressed today, but we eh, see in the hoy no hemos Netherlands hablado that mucho de esto, pero en el communities are contexto getting involved into care neerlandés more and vemos que more. las comunidades cada vez se We see, implican en of los course, cuidados, migration of más en care los cuidados. workers También in our vemos country la much less migración than de in los Spain or Austria trabajadores del or other sector de los countries that we've cuidados, discussed mucho today. más que en otros But what sectores also has not been de la discussed very sociedad. much is Pero the otra cosa que upcoming nos hemos comentado mucho technology and son also consumer las technology, which tecnologías y may sobre todo change las long-term tecnologías de care. consumo que So there están are afectando cada vez contexts más which a are los very cuidados de larga similar to your duración. countries, a Hablando little de bit este more, a little bit less of contexto some, y de but las in general, similitudes, it looks vemos pretty que much the same. más o menos estamos And also hablando de the contextos paradigm muy shift that we're similares y el talking about cambio de looks very paradigma del que much the estamos same. hablando también We es are muy looking at similar. care and Hablamos long-term care de cuidado a differently largo than we did plazo 20, de una 30 years forma ago. distinta como The lo care, hacíamos hace our 20, 25 views are años. now Ahora mismo, person-centered, los cuidados están relation-centered, centrados en and las the personas, en las relationship between the relaciones. carer and the Hay una cared for person relación is entre becoming los more and more cuidadores y las relevant. personas que reciben los We talk about cuidados y la shared toma de decision decisiones maker. It's compartidas not anymore es that the cada vez doctor más knows importante. best, Ahora but no es el the doctor, doctor el médico decides with o la you médica or the quien sabe nurse más, or o whatever la enfermera, el professional social enfermero worker o trabajador decides with you social no what son is quienes toman las important to you, decisiones sobre and lo que what es you shall importante do. para el usuario y lo que tenemos que hacer. What we also Lo que see también is that our vemos es vision que on nuestra quality is visión sobre la changing. calidad We in the también ha Netherlands cambiado. Nosotros en los have a Países specific Bajos vision. I will tenemos say a una few words about visión it later on. muy concreta But de la que hablaré un quality poco is a más topic adelante, that pero para we nosotros have la been calidad addressing maybe es as a una sort of an cuestión que objective llevamos thing, and abordando how como we un measure it is objetivo y as medirla objective es indicators we have. mediante And indicadores if you have a high objetivos. Por score on ejemplo, these si tienes un indicators, indicador, we suggest una that puntuación you muy have alta con good estos quality, and indicadores, esto below you have significaría low que tienes una quality. gran calidad y si But tienes unos quality bajos is also resultados a en estos very indicadores, subjective tu calidad es topic. mala, It pero has been también addressed in la one of the calidad questions tiene un factor this morning. subjetivo It is also a very de lo que ya normative hemos hablado thing. esta What mañana. is good Lo que is es not bueno an objective thing. no What es is algo good for objetivo. you, Lo que what es is good in this lo que es bueno context, para ti that o lo is que es what bueno en este quality is all contexto, about. en eso consiste la So when we calidad realmente. discuss quality, Cuando hablamos de it will calidad, change over time, because este what we concepto ha think cambiado con what el is good tiempo. Lo que or what is pensamos que es bad bueno o changes que es also malo over también time. va cambiando con el tiempo. So Por tanto, I think that the creo que discussion about el and the paradigm debate shift about y este cambio de paradigma quality en relación con la is calidad something that es algo evolves que over va time. evolucionando con el So it tiempo. will never stop, Nunca hopefully, va a dejar de because if we evolucionar, o stop al with menos that, eso espero, porque si we've also dejamos de stopped thinking, plantearnos and that's la not good, I evolución de la suppose. calidad, significará que habremos What dejado de the pensar. current Eh, narrative la is narrativa more actual
no está tanto relacionada con el asunto en sí, en lo que es una persona que se dedica a ofrecer cuidados y la relación con la persona que recibe los cuidados, sino qué es importante para cada individuo. No estamos hablando ya de añadir años a la vida, sino añadir vida a los años. Nos estamos fijando más en la calidad de vida que en la calidad de los cuidados, o pensamos que la calidad de los cuidados debe respaldar la calidad de vida. Este es un cambio de paradigma enorme que nos lleva a pensar cómo podemos darle una forma adecuada a esto, cómo podemos organizarlo de forma adecuada. Y también vemos que es difícil liberarnos de algunos preconceptos que teníamos antes. Algunos todavía son válidos, pero otros deberían ser eliminados. Tengo el placer de ser miembro de una junta de calidad de los Países Bajos que supervisa el desarrollo o la evolución de la calidad y que en ocasiones tiene la posibilidad de imponer algunos estándares de calad. También os contaré un poco más sobre esto más adelante. Defino la calidad. Bueno, calidad es algo que ayuda a las personas a tener una buena vida. Quizás esto pueda parecer filosófico, el concepto de buena vida. Es algo que respalda una buena vida y es algo que no solamente se refiere a los cuidados a largo plazo, sino a los cuidados sanitarios en general. Debería ser un principio elemental. Hay 3 principios fundamentales. Casi todo el mundo, quiere tener una autonomía en su propia vida. Quieren tener unas relaciones con otras personas que sean significativas y también quieren tener una vida que sea significativa en sí misma. Es decir, la vida debería tener una finalidad, un objetivo. Esto es algo importante para las personas y esto suele tener que ver con otras personas. Pero para las personas ancianas esto es importante y cuando tienes una evaluación positiva de tu propia vida sobre estos 3 aspectos, significa que vas a tener una buena vida. Esta fue la percepción del Consejo de Calidad y esta es nuestra forma de abordar la calidad en los cuidados a largo plazo. También es importante que cuando hablamos de la calidad de vida, esto es algo que se centra en los destinatarios de los cuidados y sus representantes y sus familiares, es decir, estas personas que están en esta red social de personas que son importantes para la persona que beneficiaria de los cuidados, no solamente para la persona o el cliente. Además, los barrios, los voluntarios están cambiando mucho también. Sabemos que hay una presión en el mercado laboral y los cuidados profesionales ya no bastan, pero también sabemos que hay una fuerte presión sobre las personas que ofrecen cuidados no formales. Suelen ser los parientes, pero también los vecinos. En mi país, esto no solía implicar a los vecinos, no solían cuidarse mutuamente. Y ahora estamos desarrollando un sistema más organizado que nos lleva a una especie de tercer pilar dentro de los cuidados, junto a los profesionales, los cuidadores informales, esto incluye la propia persona, y ahora vemos también los barrios y los voluntarios que representan una nueva forma de proporcionar apoyo. También hablamos más de la resiliencia, de medidas de compensación, evitar que se pierdan las capacidades, las funciones, la paliación, los cuidados paliativos si son necesarios y también las necesidades espirituales que deben tenerse en cuenta en los cuidados a largo plazo. Estos son los cambios de paradigma que observamos cuando pensamos en la calidad y en la calidad de vida en concreto, que es el objetivo. También vemos un cambio de paradigma en la gestión de la calidad. Esto tiene que ver con aprender y mejorar en un entorno seguro
seguro. Ya hemos visto lo que, lo que es la ruta que marca la OMS. Tiene que haber una transparencia tanto para los proveedores, las proveedores de los servicios como los destinatarios de los cuidados a largo plazo. Y también se ha publicado recientemente datos que demuestran que la seguridad del entorno, si podemos hablar de los errores que se han cometido y si vas aprendiendo, si puedes asegurarte de que nadie te va a cortar la cabeza, puedes tener un entorno de confianza donde puedes aprender. Tenemos que tener mucho cuidado con la burocracia. Hemos visto muchos indicadores que se han mencionado hoy, pero también hemos escuchado hablar de las precauciones que hay que tener para evitar que haya un exceso de burocracia. Vengo de un país donde se registra absolutamente todo lo que se hace y luego no se hace nada con esto y las personas se vuelven, las personas que trabajan en los cuidados a largo plazo realmente están hartas de esto. Así que estamos volviendo a esto de tenemos que medirlo todo y si lo medimos, ¿qué hacemos con lo que medimos? Y por último, reconocemos que la gestión de la calidad no es algo independiente, sino que tiene que estar enmarcado en un contexto de la gestión global de una organización. No se trata de una cosa autónoma. Por ejemplo, la calidad de los edificios o de las finanzas o de los servicios de salud en general. Estos todos son cuestiones relacionadas con la gestión de la calidad global, pero todo esto afecta a la calidad de vida que se puede proporcionar a los clientes. Además, como he dicho antes en esta presentación, voy a plantear otras cuestiones. He organizado un menú del día para todos vosotros, así que si todavía no habéis comido suficiente, ahora podéis complementarlo. Estos son varios temas de los cuales no pude decidirme a descartar ninguno. Y después de haber escuchado al resto de los ponentes, no tenía claro cuál elegir. Este es el menú que os puedo ofrecer y vosotros podéis elegir los temas sobre los que os gustaría que os hablara sobre cómo hacemos las cosas en los Países Bajos. Así que ahora os cedo la palabra. Simplemente decidme en voz alta qué tema os interesa para que yo os cuente más cosas. Podemos abordar algunos de estos temas, pero desde luego en el menú no está contemplado que nos lo comamos todo. O sea que, ¿quién quiere oír, por ejemplo, una señora que hay ahí al final de la sala? Basta con que diga una temática. Si hay alguien hablando al final de la sala, no la oímos sin Sí, micrófono. perdón, a mí me interesan mucho los dos últimos. Todo lo que tiene que poner nuestro de calidad para cuidados integrados y apoyo a personas con demencia o a personas que tienen necesidades más complejas. Especialmente si puedo como seguir preguntando, ya que he cogido el micrófono. Ah, no. Vale. Sí, muchas gracias. Bueno, dos platos de golpe. Bueno, tengo que decir unas palabras sobre la implementación que ya se han mencionado antes. Hemos aprendido muchas lecciones desde hace 20, 30 años. Estamos respaldando la implementación de los estándares de calidad para los cuidados a largo plazo en Países Bajos. Tenemos nuestros sitios web, tenemos mucha información al respecto, pero tenemos la experiencia de que en los cuidados a largo plazo y en los cuidados intensivos tenemos que tener programas de respaldo. Muchas organizaciones tienen muy poco personal que puedan respaldar los procesos de implementación. Muchas personas no tienen muy poco personal y creemos que es importante que proporcionéis apoyo externo si queréis impulsar los cambios. Por ejemplo, si tenemos una política para reducir las medidas de restricción, por ejemplo, el gobierno tiene una nueva legislación sobre esto y dicen, bueno, tenemos que tener un programa de implementación porque cuando lo ponemos en la web, esto no es suficiente. Las cosas no cambian
realmente solamente por ponerlo en la web. Así que lo que solemos hacer es organizar un respaldo muy práctico. Y, por ejemplo, tenemos un marco de calidad que podéis elegir como uno de los platos que sugiero en este menú más tarde y que lleva implementado desde 2016, y había muchas organizaciones que tenían un problema de calidad. Así que el gobierno organizó un programa independiente sobre la implementación de este marco de calidad. Y era distinto de lo que ocurría, por ejemplo, en Escocia. Está separado del servicio de inspección. ¿Por qué? Porque las inspecciones tenían que ser independientes, tener un juicio independiente. Si se involucraban en la mejora de las prácticas y no funcionaba, entonces habría una presión sobre la inspección con respecto a que esta organización no mejorara lo suficiente. Así que se hizo de manera separada, independiente. Luego también tenemos un programa de apoyo nacional. Hemos llevado a cabo diferentes versiones sobre temas más importantes y más pequeños con respecto a la implementación de este marco de calidad. También en base al conocimiento, mucha información compartida en Internet, buenas prácticas compartidas a través de conferencias, eventos, documentales, etcétera, y webinarios también. También los juegos funcionan muy bien, pequeños cuestionarios, 5 cosas que tienes que saber sobre un determinado tema. Y puede haber también autoevaluación en forma de cuestionario. Esto conlleva facilidad a la hora de hacer las cosas y también popularidad porque funcionan muy bien. También hemos proporcionado apoyo práctico a muchas organizaciones. Entre 1 año y medio y 2 años mandamos a personas a estas organizaciones que trabajaban día a día con los empleados, y también teníamos a alguien a nivel de la junta o de la dirección que se fijara en la estructura de las medidas y también los aspectos prácticos, una persona para cada uno de estos aspectos. Cómo llevar a cabo una buena entrevista con un cliente para poder elaborar un plan de cuidados. Esto es a lo mejor una formación específica en el trabajo, crear buenas condiciones para garantizar la confianza en la organización. Esto sería más al nivel de dirección. Así que diferentes tipos de apoyo, asesoramiento, consultoría con respecto a estas organizaciones. Antes de la comida estuvimos hablando del conocimiento. Nosotros creemos que el conocimiento funciona mejor cuando se intercambia entre pares. Sabemos que hay mucha material científico, digamos, y en la práctica los profesionales que trabajan en la práctica no suelen consultar ese tipo de material. Cuando estás estudiando, sí, pero cuando tienes compañeros directos que te dicen deberías hacer esto o lo otro porque he leído que, o es un ejemplo concreto, ese conocimiento es muy valioso y marca la diferencia. Entonces, en los últimos años hemos introducido la figura de las enfermeras de calidad, entre comillas. Son enfermeras muy formadas que tienen, digamos, especialidad en un ámbito concreto. Trabajan en la práctica diaria, observan y de manera inmediata pueden corregir, sugerir, intervenir con respecto a posibles mejoras. Y creemos nosotros que esta es la mejor manera de implementar estas mejoras. Los marcos de calidad, los indicadores están bien, se pueden tener puntuaciones mejores o peores, pero es difícil saber cómo mejorar. Decir bien, mal, pues a lo mejor no es lo suficiente, sobre todo si no proporcionas herramientas para poder mejorar. También tenemos una infraestructura de conocimiento que consiste en redes académicas y mucho más. También, por supuesto, tenemos la infraestructura de conocimiento. Esto es una de las páginas web. Tenemos también consejos, trucos, herramientas, sobre todo con esta perspectiva práctica. A las personas les gusta escuchar historias de
pares de personas que son como ellos han abordado esto de manera muy práctica y esto es mucho más fácil luego a la hora de implementar mejoras. Esto llega demasiado pronto. Vamos a ver, también tenemos muchos protocolos, sobre todo con respecto a la parte técnica de los cuidados. Son protocolos que están basados en las directrices. Las directrices no se leen porque son demasiado largas, extensas y se pueden resumir en protocolos con 2, 3 páginas máximo. También con una versión online para que se puedan consultar desde el móvil para que cualquier persona que trabaja en el ámbito de los cuidados de larga duración pueda hacer una consulta, como por ejemplo llevar a cabo algún tipo de tratamiento o es una consulta rápida, es muy útil. Así que hay que hacer lo grande más pequeño y acercarlo sobre todo al profesional que está sobre el terreno. Este sería un poco el principio general. Hemos hablado también de la situación de personas con demencia. Creo que este era otro de los intereses. Vamos a ver por aquí. Los cuidados para personas con demencia, por supuesto, conllevan un gran desafío en todos los países. Este es un desafío que va a crecer con los años. Desde hace 15, 20 años tenemos una política nacional con respecto al cuidado de personas con demencia y hemos formulado un marco de calidad que especifica cómo abordar estas situaciones, cómo apoyar a estas personas desde el principio. Es decir, una persona que diga, bueno, algo no va bien, no sé muy bien qué es, puede simplemente acudir al médico de cabecera y el médico puede decir, bueno, puede parecer, puede ser demencia, entonces esto ya hace que el caso pase a otra persona. Este sería el inicio, digamos, del descubrimiento y la notificación del diagnóstico de demencia y esto acompaña, digamos, hasta el final de la vida, incluidos los cuidados paliativos. Este marco de calidad sigue el viaje, por así decirlo, de una persona con demencia. Por supuesto hay diferencias, pero así es como se ha organizado. Por ejemplo, desde la perspectiva del médico de cabecera, el encargado del expediente, el trabajador social, la persona que organiza actividades, etcétera, teniendo en cuenta también que estas personas pueden estar todavía en el ámbito domiciliario, pueden también llevar a cabo tareas. Hay muchas asociaciones de voluntarios de personas con demencia, personas que están llevando a cabo distintos trabajos. Tenemos, digamos, una redirección hacia este tipo de actividades y servicios. O también hay puntos específicos con respecto al Alzheimer, también aquellas personas que tengan problemas de memoria. Estas serían las primeras fases, por así decirlo. Luego ya cuando la demencia se agrava, las personas suelen admitirse en una residencia. También tenemos protocolos para personas más jóvenes, personas con el síndrome de Korsakoff, en diferentes perfiles, digamos, que se abordan en estos protocolos. Este marco se debería implementar a nivel regional. Hemos definido 55 regiones en Países Bajos. La demencia, digamos, se siga desde su inicio, su aparición hasta el final de la vida, teniendo en cuenta estos estándares de calidad. Hay un trabajo a nivel regional y esto también se traduce en su implementación en pueblos, en barrios, en unidades más pequeñas.
Estos actores trabajan de manera conjunta y aquí tenemos un poco los 4 pasos en este viaje: la aparición o el reconocimiento temprano, el diagnóstico, la evaluación, vivir con demencia y luego los cuidados al final de la vida. Aquí se describen determinados elementos, cómo llevar a cabo estos elementos de manera óptima en base al material académico y científico. Así es como funciona. Puedo darles más detalles sobre cómo lo hemos desarrollado. También se utilizan indicadores. Estos son 12 indicadores. Muchos de ellos no se utilizan, pero las regiones pueden elegir con qué indicadores quieren trabajar, porque no es todo lo mismo en todas las regiones. Hoy hemos hablado de cómo ajustar todas estas iniciativas al nivel local específico. También, si quieres evaluar si estás satisfecho con tu vida social, cuáles son las acciones a llevar a cabo, pues entonces este indicador es tomado en cuenta por la región y se ven pasos hacia la mejora. Soy un poco crítico con respecto a estos indicadores porque se establecen y en la práctica algunas regiones trabajan muy bien con ellos y otras regiones no. Pero por lo menos ha sido un intento de trabajar de manera personalizada a nivel regional. ¿Hacia dónde vamos cuando hablamos del cuidado de personas con demencia? Es un cuidado a largo plazo, pero también es un cuidado en manos de la sociedad. Y lo que vemos ahora es un diseño con respecto a cómo sería un entorno amigable hacia las personas con demencia. Tenemos el hogar, digamos, en el centro, que incluye también un centro comunitario, que incluye un médico, también es un supermercado más amigable para personas con demencia. También tenemos actividades con animales, actividades de senderismo. Y esta es un poco la dirección que estamos tomando. Es importante tener una visión que esté asociada con el marco de calidad. Si no sabes hacia dónde vas, en qué dirección estás avanzando, es inútil. En la práctica, volviendo a los indicadores, muchas veces estamos corrigiendo indicadores que son fáciles de recopilar, pero que no siempre tienen sentido en la práctica diaria. Nos lleva mucho trabajo recopilarlos. Y aunque sean fáciles de recopilar, si no están basados en una visión, en una dirección concreta hacia la que se está avanzando, creo que esto es una cuestión muy importante a tomar en cuenta. Y que por lo tanto habría que reflexionar desde la perspectiva social con respecto a esta situación de personas con demencia. Lo que es bueno para personas con demencia suele ser bueno también para personas que no tienen demencia, y esto es algo sobre lo que vale la pena reflexionar. Volvemos al menú. No sé si tendremos preguntas al final. Le pregunto al moderador. Measuring and transparency. Medición y transparencia. Esta es una buena. Bueno, medición y transparencia. Existen muchas razones para medir las cosas y para cuantificarlas. Tenemos organizaciones de regulación profesionales que trabajan con respecto a la garantía de calidad. También tenemos un sistema que tiene que garantizar la puesta en marcha de estos servicios, la firma de contratos por parte de municipios, barrios, etcétera. Y por lo tanto hay que analizar estos indicadores de calidad.
También es importante tener rendición de cuentas pública, transparencia. Se está pagando mucho dinero y por lo tanto hay que mostrar los resultados del trabajo realizado. Y también es importante para el aprendizaje y para la mejora. En mi país, ahora mismo, el aprendizaje y la mejora es el aspecto más importante. Esto también lo hemos visto de otros países. Deberíamos mejorar. Si no mejoramos, entonces no tiene sentido medir todos estos aspectos. Deberíamos incluir la calidad de los cuidados en todos los servicios prestados. ¿Qué hemos aprendido? Es necesario adaptar los indicadores al contexto específico. Hemos comentado antes los cuidados que integran a las personas con demencia y venimos de un sistema de calidad que dice que hay que tener un acuerdo con la dirección, con los empleados, con los proveedores de servicios y con los clientes y los familiares. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo más importante dentro de toda esa estructura? Con este sistema, hasta cierto punto, los indicadores se pueden adaptar en función de cuáles son estas preferencias o estos elementos más importantes. Creo que en el ámbito de la discapacidad se ve bastante bien. Es una buena práctica en este sentido. Hace 15 años, como sector, acordaron qué es lo que consideraban buena calidad o buena calidad de vida y establecieron el marco de Robert Sherlock y Alfonso Verdugo. Creo que establecieron 8 ámbitos de calidad de vida y diferencias en términos de salud, trabajo, salud mental, vivienda, etc. Y derechos civiles también. Llegaron a un acuerdo en nuestro país, establecieron un marco, esto es lo que nosotros consideramos calidad de vida. Y en este sentido desarrollaron un sistema según el cual, bueno, si queremos escuchar el feedback de los clientes en el ámbito de la discapacidad, cómo valoran las contribuciones de los proveedores, cuáles son los esfuerzos con respecto a la mejora de sus vidas, establecieron un proceso y durante la revisión anual del plan de apoyo habrían un debate sobre estos 8 temas. Es posible que hayan añadido alguno más desde entonces. Y esto hizo que se pudiera explorar lo que era más importante para las personas. Y bueno, las personas pudieron dar su feedback, esto es lo que echo de menos, esto es lo que me importa más. Y en la experiencia de los clientes, ellos desarrollaron distintos instrumentos en el ámbito de la discapacidad y bueno, establecieron una diferencia entre qué es lo más importante para determinadas personas y cuál es la contribución de la organización. Así que crearon estos indicadores y también estos instrumentos cualitativos y cuantitativos para poder ver cuál era la contribución de las organizaciones hacia la calidad de vida de estas personas. Tenían una reunión anual y ahí es donde establecieron determinados compromisos. Juntos vamos a hacer X para la mejora de la vida. Podía ser aspectos clínicos, era importante para la persona con discapacidad, pero también era importante para los familiares o para los proveedores de servicios. Estos 3 elementos del triángulo no siempre están de acuerdo y esto forma parte un poco
del desafío. El sector, a su vez, dijo, hay diferentes visiones con respecto a la calidad y diseñaron, digamos, un espectro de entre 8 y 10 instrumentos, experiencias de clientes, a veces eran cuantitativos y a veces llevaban 2 horas de entrevistas, observaciones, etcétera. Así que había una amplia variedad de instrumentos de entre 8 y 10 y la clave era si era un instrumento con base metodológica, con investigación cualitativa, si se llevaba a cabo la evaluación de manera correcta. Hay una organización apoyando esta herramienta, se pueden establecer comparaciones entre organizaciones, así que también había un conocimiento entre pares que se compartía entre organizaciones. Con respecto a los cuidados de personas mayores, parece que este sería un poco la misma dirección la que se está tomando. Ellos no tienen 120 instrumentos, pero tienen 120 instrumentos y no 8 o 9, y es importante ahora, digamos, reducir una selección, tener determinados instrumentos que se adaptarían a cada contexto. Tenemos diferentes clientes, tenemos grupos muy diversos, personas con discapacidad, personas mayores, hay mucha diversidad. A veces tenemos historiales en el sector agrícola o en el sector rural o urbano, así que es importante subrayar qué es lo importante para ti en tu vida, cuál es la diferencia fundamental, pero que no se establezca un estándar, una única medición para todo el mundo. Tenemos la experiencia del cliente, por ejemplo, en la página web, revisiones y críticas en Google, diferentes preguntas que se plantean para aquellos que están buscando un servicio. Tienes información, parece que tienes elección, pero muchas veces hay plazas limitadas y no hay tanta elección posible. Lo que es importante es que tengas acceso a esta información y puedas comunicarte. Quizá no importa tanto qué es lo que hay en estos elementos. Tenemos que tener a organizaciones más abiertas que muestren realmente lo que están haciendo. ¿Esto sería algo parecido? Y esta es la parte que se corresponde con la medición, que es cualitativa y cuantitativa. En mi experiencia personal, yo estoy en el consejo supervisor de una organización que presta cuidados a personas mayores y cada 4 o 5 meses recibimos muchos datos. Ahora tenemos un 5% menos de fallos, y si no tenemos una explicación de lo que ha pasado con respecto a lo mejor un error en relación con la medicación, si no hay una historia, si no hay una narrativa que acompaña este tipo de datos, no sabes nada. Estas cifras no tienen significado por sí solas. Lo que importa es lo que haces como equipo con estos datos. Ha habido una reflexión, ha habido un debate sobre esta situación. ¿Cuáles son las acciones que se han tomado? Y esto, de nuevo, puede ser importante. En el ámbito de la discapacidad también se pueden tener elementos cualitativos. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo de bueno eres? ¿Cuáles son las dificultades? Pero si no tienes cifras, al final es todo un poco endeble. Y en este sentido, creo que necesitamos datos cualitativos y cuantitativos en apoyo a los procesos de trabajo.
observaciones, feedbacks, que funcionan, que no funcionan. La historia es importante, pero también el hecho de haber creado esta historia, de haber alcanzado un acuerdo, de establecer un diálogo entre los actores, es quizá más importante que el resultado final de una determinada reunión. Deberíamos ser muy cautos con respecto a imponer más obstáculos administrativos para aquellos que trabajan sobre el terreno. Hay public ones with Verdugo. Algunos más tenemos, algunos posibles más en el menú. People to check INICO because it's the Instituto Universitario de la Integración a la Comunidad. Lo sentimos, no hemos escuchado ese comentario. So if someone, No sé si hay algún otro tema que se quiera abordar. Si alguno quiere seleccionar otro platito del menú. Responsibilities. Responsabilidades. Yeah. Yeah. We have a structure that all Bueno, these types of tenemos organizations need to una meet the estructura criteria for que quality, establece los criterios de garantía de and they calidad need to para have todas a estas governance structure organizaciones. for Tiene que haber quality una and estructura financial, de and like the gobernanza financial, con respecto al it seguimiento de la looks like a little bit calidad. like the financial system. Es un poco como el So sistema they have financiero, to por así provide decirlo. Tienen que every aportar year cada a quality año report, un but informe they also de need to calidad. deliver a number of También tienen quality que measures, entregar indicators, diferentes indicadores patient-reported que midan experience la measures, for instance, calidad. is in home care a Por very important ejemplo, one. en el sector de los And cuidados a they domicilio, have to esto es muy meet a number of importante. these requirements. También tienen que cumplir algunos de estos They requisitos. also need to meet, so that's more in terms of being transparent and providing the Esto es information that importante is con needed. respecto a la The transparencia second one y is a that there aportar la are información necesaria. Por quality otro lado, standards, tenemos and there are las developed normas o what we estándares de call calidad, tripartite, que son three parties. The tripartitos con quality tres standards are developed partes. by the care Los professionals and estándares care organizations. son That's one desarrollados party. por los profesionales y One las is organizaciones the de cuidados, esa es una parte. Luego clients, tenemos patients, a los representatives, pacientes, and a the los third one is the clientes. healthcare Y en insurers tercer or the lugar funders, the tenemos people a who los try to financiadores, take care of the funding. a los que se encargan de los They have fondos. to agree together what the quality Juntos standards are, and tienen it's que not, acordar estos very estándares de limited quality calidad. standards but that's limited. Also important, but what GPs use, for instance, Por ejemplo, ¿qué es lo que utilizan los médicos de cabecera? Si una persona tiene un dolor de cabeza, este sería también un estándar de calidad, pero también situaciones con respecto a cómo funcionan los servicios de emergencia. Y estas tres partes tienen que trabajar de manera conjunta. De manera reciente, el año pasado, visitamos el marco de calidad para los cuidados a personas mayores y ahí por primera vez tuvimos la participación de cuidadores informales, también sindicatos de pensionistas, representantes de ciudadanos. No vamos tan lejos como los franceses, pero también tuvimos su participación. También tuvimos diferentes tipos de profesionales, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, psicólogos. También teníamos representantes de la asistencia a domicilio, de residencias pequeñas, residencias grandes, también las asociaciones de pacientes y también financiadores con respecto a
los seguros sanitarios. Juntos tuvieron que averiguar qué es lo que era importante y cómo seguir adelante. Tuvieron que establecer un diálogo y, como he dicho antes, yo fui miembro del Consejo de Calidad y con estas tres partes, si estas tres partes no consiguen lograr un acuerdo, el Consejo entonces puede decidir, bueno, ir en una dirección o en otra o el establecimiento de determinadas medidas. Este es un cambio muy importante que tiene que ver con superar la situación de que no haya acuerdo, como puede pasar en otros ámbitos. Así que esta es una medida importante que tenemos. También tenemos, por supuesto, un servicio de inspección que supervisa la calidad de los servicios de cuidados, cuidados a largo plazo, pero no tenemos una inspección específica de la asistencia social. Esto recae en los municipios, cada uno tiene sus propias responsabilidades, así que es algo que no tenemos a nivel nacional. En lo que se refiere a las aseguradoras, cuando hay contratos, por ejemplo, con las residencias o las organizaciones para personas con discapacidad, tienen que ocuparse de contratar unos cuidados de buena calidad, así que les preocupa que la calidad sea buena. Como he dicho antes, hay muchas finalidades para recopilar información sobre el nivel de calidad existente y a veces es contradictorio. Si queremos, por ejemplo, para aprender, tienes que medir los errores que se cometen y tienes que tener una mente abierta con respecto a esto, pero si lo que se busca es recortar el presupuesto porque se han cometido demasiados errores, esto es un error porque hay una tensión entre las distintas responsabilidades y las distintas formas de organizar las mediciones de calidad. Y bueno, creo que tenemos organizaciones también paraguas. Es importante hablar de la responsabilidad sobre la calidad y la profesionalidad de los profesionales. Los médicos, los enfermeros, las enfermeras tienen tienen que estar certificados y tienen unos inspectores relacionados con sus estándares profesionales. Y esto es algo muy importante en los cuidados en el hogar. Cada persona, cada profesional tiene sus propias responsabilidades específicas y estas organizaciones paraguas se encargan de velar porque cumplan con estas responsabilidades para las que están certificados. Y esto es importante para todo el sistema. Y ya he dicho que no tenemos una estructura de calidad para los servicios sociales o la asistencia social. Tenemos que evitar comer en exceso de este menú que os he presentado, pero nos queda tiempo para uno más. ¿Hay alguna otra cuestión? ¿Os gustaría escuchar algo más? ¿Alguna pregunta más? Tenemos todavía unos 15 minutos máximo. No, lo sentimos, pero no se oye bien. ¿Sería posible tener una visión general del sistema de cuidados de Países Bajos? Bueno, esto no estaba en el menú, pero bueno, puedo desarrollarlo. Tenemos un sistema de cuidados a largo plazo en los que hay, tenemos una organización que abarca los médicos, los fisioterapeutas, los profesionales sanitarios. Luego tenemos una ley de cuidados a largo plazo que regula las residencias y también para los centros de cuidados de personas con discapacidades o con problemas de salud mental a largo plazo, también problemas de alcoholismo, este tipo de patologías. Sobre todo la salud física, la salud mental y las discapacidades. También tenemos una ley sobre cuidados sociales y esto
hay una primera instancia donde los cuidados intensivos se dan por unas aseguradoras, luego vienen los, no sé cómo llamarlo, unas oficinas de cuidados, pero en realidad son como sucursales de las aseguradoras de salud que se encargan de los cuidados a largo plazo sin competencia. Luego están los municipios que se encargan de los cuidados sociales, el trabajo social, centros de reuniones, el respaldo para los cuidadores no formales. También los municipios abarcan algunos de estos servicios y esta es la estructura de gobernanza. Sobre todo en los cuidados a largo plazo vemos que hay servicios de enfermería a domicilio que se enmarcan dentro de la ley de cuidados sanitarios intensivos. Pero vemos que muchas personas requieren este tipo de asistencia a largo plazo y hay una diferencia entre los cuidados sanitarios y los cuidados domésticos. Quizás esta no fue una buena decisión separarlos, pero está como está organizado. Así que ahora tenemos organizaciones que proporcionan cuidado en las residencias y en el hogar y organizaciones, estas organizaciones pueden ser enormes, quizás de 300 millones de facturación, por ejemplo. 100 millones sería una empresa mediana, pero también hay bastantes pequeñas organizaciones que tienen se ocupan de residencias y en ocasiones también de los cuidados en el hogar. Pero todo esto son organizaciones privadas, pero no son con ánimo de lucro. Es decir, son organizaciones independientes, pero no se supone que tengan que tener beneficios. Y hay otras organizaciones que sí que tienen ánimo de lucro y muy a menudo son personas que tienen un patrimonio considerable y en el sector de la discapacidad hay organizaciones muy grandes con una facturación de cientos de millones y quizás tienen 20 o 30 residencias. Los padres y madres de hijos e hijas con discapacidad pueden también gestionar los servicios con dinero gubernamental. Esto se va diversificando cada año más y más. Las organizaciones, digamos, financieras son muy complejas y se amplían año tras año. Así que es muy difícil navegar por todo esto para encontrar el servicio adecuado y saber cuánto hay que pagar, cómo pagar. Todo el mundo se queja de este sistema porque tenemos un sistema tan granular que ya ha dejado de ser operativo porque es demasiado específico y para cada necesidad hay un servicio. Eso sería grosso modo nuestro funcionamiento, pero creo que esto ya es más que suficiente para dar unas pinceladas del sistema. ¿Alguna otra cuestión? Me gustaría mostraros una cosa. Este es el marco de calidad para las residencias de ancianos que tenemos que hemos tenido hasta el año pasado. Desde 2017 hasta el año pasado. Si recordáis la presentación de Cassandra, veréis algunas similitudes. Los Países Bajos no me dejan decir que robaron, pero sí que digamos que hemos imitado, hemos tomado prestado algunas cosas del sistema irlandés, así que nuestro sistema se parece bastante al irlandés. Y lo menciono porque es muy interesante que deriva de los intercambios internacionales. A veces te puedes sentir inspirado o inspirada por los buenos ejemplos de otros países y puedes pensar, bueno, esto lo podríamos aplicar en mi país. Y esto es lo que ha estado operativo desde hace 6, 8 años, pero creo que ahora las personas se quejan de que
hay una descripción tan detallada que realmente no podemos satisfacer todas las demandas porque tenemos problemas de personal y no hemos incorporado la tecnología lo suficiente ni la implicación de los cuidadores no formales. Así que el año pasado cambiamos el sistema, pero durante 7, 8 años nos funcionó perfectamente. Así que gracias a nuestros amigos irlandeses. Thank you very Muchísimas much, Hank. gracias. Un aplauso para él, por favor. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la última ponencia. Yo voy a ir presentando mientras se coloca su presentación a la investigadora Delina Comas. Pues quizás alguno de vosotros ya la conocéis, es la directora del Observatorio Global de Cuidados de Larga Duración. También pertenece a la London School of Economics y así, para no extenderme mucho más, ha centrado su investigación en aspectos económicos y políticos del cuidado y del trato y del apoyo hacia la gente con demencia. Que cerréis el micro. Ese de ahí, ese. Justo, Mientras esto tú tienes abierto, no puedes estar. pues justo ahora cuando te iba a dar paso, cuando quieras. Muchas gracias. De hecho, cuando he dicho de las cosas de que soy experta, una de las que no soy es de sistemas de calidad, pero como es un tema tan importante, estoy aprendiendo muy rápidamente y de hecho he tenido que aprender sobre el sistema de cuidados en Inglaterra, ya que normalmente trabajo más sobre otros países, pero me parece muy interesante aprender de la experiencia inglesa, aunque ya os digo, para empezar, que es un sistema del que se puede aprender algunas cosas buenas, pero también bastante sobre lo que no hacer. Hemos hablado un poco hoy de la estructura, procesos, resultados en la medición de la calidad de la atención yo creo que es interesante recordar un poquito a qué nos referimos, o sea, pensando en Donna Berian, que es quien empezó a ayudarnos a entender el tema de calidad. En la estructura hablamos del contexto en el que se lleva a cabo el cuidado, los atributos del entorno, la organización, el número de puestos de trabajo que hay, o sea, estos aspectos más de la estructura del sistema de cuidados que están. El proceso es cómo se da y se recibe el cuidado. Y los resultados es el efecto que tiene el cuidado en las personas, individuos, sus familiares y en su entorno, incluso en las poblaciones. Y con esto un poco clarificado, creo que es interesante, pues ahora sí que os ofrezco un poco de contexto de cómo funciona el tema en Inglaterra. En Inglaterra hay una comisión de calidad de la atención que normalmente lo llamamos CQC, CQC, y este es interesante porque tiene responsabilidad para todos los aspectos de lo que serían cuidados tanto de sanitarios como de servicios sociales, de cuidados de larga duración. Entonces tienes el mismo regulador que es responsable para hospitales, médicos de cabecera, dentistas, ambulancias, también las residencias y agencias de atención domiciliaria. Y ya empiezo a decir que estos son aspectos muy diferentes, son formas de trabajar muy diferentes y también las cosas que pasan en estos diferentes sitios son muy diferentes. En Inglaterra no puedes empezar a trabajar como proveedor sin estar registrado con el CQC y tienes que cumplir unos requisitos legales. Y luego, cuando ya estás registrado, se te evalúa y se evalúa cómo lo estás haciendo. Se evalúa sobre todo que los cuidados sean seguros, eficaces, que sean caring, decimos en inglés, no sabía cómo traducirlo, he puesto cuidados, pero también es casi afectuoso, ¿no? Que sea casi con amor, que responden a las necesidades de las personas y que están bien dirigidos, que hay una buena dirección de los proveedores. El CQC hace inspecciones y publica las calificaciones y se tienen que poner en un sitio muy público y luego se van revisitando cada vez y si no lo haces, si realmente eres un proveedor que está fallando, te pueden cerrar el servicio, te pueden quitar de la lista de proveedores regulados. Y
hay un marco único de evaluación, eso es nuevo, desde hace relativamente poco. Antes había un marco diferente para servicios sociales que para servicios sanitarios. Decidieron agregarlo todo y ahora os comentaré un poco cómo ha funcionado. Y todo está ubicado a lo largo de 34 áreas de calidad, que son muchas, y 5 preguntas dominios claros que os voy a contar. Lo primero es que tenemos una serie de lo que en inglés se llama statements, en español no sé mucho cómo traducirlo, pero es decir, lo que yo quiero, lo que yo puedo esperar o debería poder esperar. Y aquí, pues bueno, como veis, esta es la primera parte, hay 15 o 14, y es bueno, pues poder vivir con una cierta calidad de cuidado, de estar en un sitio que está bien, donde comes, bebes lo suficiente, el tratamiento se adapta a ti, o sea, está centrado en la persona, dignidad, respeto, que está todo limpio, bien cuidado, que se te pregunte si quieres recibir un servicio o no, que sea un sitio seguro, en temas de seguridad, riesgos, que no sufras ningún abuso ni trato inadecuado, que el proveedor tenga un sistema de atención de quejas, o sea, todo esto, que el profesional esté cualificado, que si algo va mal, que te lo cuenten y que te expliquen qué pasos van a hacer y que se disculpen de verdad. Planes que garanticen cómo se van a cumplir los estándares. Deben mostrar también en un lugar público la nota que han sacado, es decir, el estándar que han conseguido con el CQC, que lo veamos en un momento, y tienen que también tener personas con formación adecuada. Estos son los estándares fundamentales que son parte de cómo se evalúan y cómo se aceptan a los servicios. Y una vez se está registrado, se hacen en teoría supervisiones de forma continua. Hay inspecciones y estas implican hablar con el personal, con las personas que utilizan los servicios, con sus familiares, verificar sistemas y procesos e incluso ver los registros y datos individuales de las personas que están viviendo allí. A estas 5 preguntas claves: es seguro, es eficaz, es cuidadoso, afectuoso, lo que en inglés llamamos caring, se adapta a la persona y está bien dirigido. Y luego, en base a esto, y aquí se me han movido un poquito las estrellas, pero la estrella de si eres un servicio excepcional, si eres un servicio bueno, requiere mejora. Y es un sistema bastante más, y diría, primitivo que el escocés que hemos visto antes, que igual hubiera estado poner antes y luego ver la evolución que han hecho ya en Escocia para mostrar dónde se puede llegar. En Inglaterra es un régimen bastante punitivo y si tú no lo haces bien, te van a hacer un aviso muy formal con lo que debes hacer para mejorar y se van a hacer toda una serie de peticiones de información de rendición de cuentas con advertencias, pueden haber multas, puede haber juicios, te pueden cerrar, te pueden limitar lo que puedes hacer y te pueden poner en lo que llaman medidas especiales con un cronograma de mejora y si no lo respondes también te dan de baja o te pueden dar de baja inmediata si se considera que lo que estás haciendo no es seguro y es realmente no rescatable a corto plazo. ¿Y cómo funciona este sistema? Pues no muy bien y os cuento un poco por qué. Se ha hecho una evaluación muy a fondo a finales de 2024 y lo que yo os cuento viene de esta evaluación. Hay un rendimiento operativo que nos dice que no están funcionando bien. Tienen un problema de capacidad enorme en estos momentos. Hay retrasos de hasta 15 semanas para la registración y esto en un contexto en que ya no tenemos suficientes proveedores y tenemos a mucha gente esperando en el hospital porque no hay suficientes servicios sociales que les puedan dar atención en casa o en residencias. Hay una larga espera para nuevas inspecciones y esto significa que si te ponen una mala nota y tienes que mejorar, puede ser que tú ya hayas hecho las mejoras después de 3 meses, pero no vienen hasta el cabo de un año a ver si lo has conseguido y a cambiarte la nota. Y esto significa que un proveedor puede tener un mal resultado cuando en realidad ya han conseguido solucionar los problemas que tenían y han hecho este esfuerzo sin poder luego reflejarlo porque están esperando tanto tiempo, hasta un año,
a que se les visite otra vez. Y hay calificaciones que ya tienen 3 o 4 años. O sea, hay proveedores que las cosas pueden haber cambiado radicalmente y la gente, en teoría, tiene acceso a información, pero esta información está muy desfasada. Pusieron una nueva plataforma en línea de recogida de datos que no funcionó nada bien, y aquí los sistemas informáticos, pues bueno, a veces pueden causar muchos problemas, y en este caso no se hizo muy bien. También lo que pasó es que juntaron los equipos de inspección para que fueran generalistas y cualquier equipo pueda ir a cualquier tipo pues desde un hospital a un proveedor de una agencia de servicios domiciliarios. Y bueno, es muy diferente lo que tiene y cómo funcionan y cómo evaluar. Y se ha perdido credibilidad y también experiencia sectorial entre los equipos de inspección. Hay preocupación también sobre un marco único de evaluación que se introdujo, y aquí me inició gracia porque cuando la compañera Sharon presentó el sistema escocés, una cosa interesante es que tenía unas frases para describir lo que es bueno. Lo excelente tal vez no, pero lo que es bueno. Y en cambio en Inglaterra eso es algo que se ha echado o sea, los proveedores no saben, no tienen una imagen o no tienen una guía de qué es ser un buen proveedor o al tener la mejor nota. Se vio también que no todas las métricas se utilizan, y las que utilizan más muchas veces no tienen nada que ver con la cualidad de las personas, sino más con temas de procesos. Vemos también falta de transparencia cómo se recopilan los datos, y que el sistema realmente no fomenta la innovación, porque está siempre mirando sobre estándares que ya son del pasado, y cuando tú estás trabajando para hacer las cosas diferentes, innovar, no se te está reconociendo este esfuerzo ni se está adaptando el sistema. Y hay también una falta de claridad sobre cómo se calculan las calificaciones, que también hace perder la confianza en el sistema. Pues esto es lo que es el tema de inspección, pero sí que tenemos otro aspecto interesante del sistema, que es un sistema para evaluar la calidad del sistema local, regional, nacional, con información sobre los resultados en los individuos. Y este sería el resultados de atención social para adultos, una escala que se ha trabajado bastante bien. Y aquí intentan medir pues, el progreso en realidad en relación con las prioridades del sistema de cuidados en los diferentes niveles, con el objetivo de impulsar la mejora continua. Estos datos se recopilan con encuestas entre los usuarios de los servicios financiados por el sistema público. No incluyen a la gente que paga servicios de forma privada de su bolsillo, que en Inglaterra es una parte importante de la población, y los datos se comparten públicamente, y puedes acceder y puedes ver las diferencias entre diferentes localidades sobre diferentes tipos de indicadores. Es interesante, yo creo que, y eso sí que es una parte muy positiva, que incluyen resultados para cuidadores no remunerados, para cuidadores familiares, están incluidos en los resultados del sistema, y esto me parece sí que es algo positivo a recalcar. Y lo que sí que se ha visto con las investigaciones es que aunque el personal valora estos datos, se encuentran de que muchas de las cosas que quisieran hacer mejor no pueden por aspectos estructurales del sistema de cuidados que tienen a ver con la financiación cada vez más escasa que está llegando a los gobiernos locales para proveer y mejorar los servicios de cuidados a nivel local. Y aquí sí que es interesante, y lo que les pasa también es que no saben mucho qué pueden hacer para obtener mejores resultados. Y para que veáis algunos ejemplos de los datos que se recogen y también lo difícil que es interpretar, pues por ejemplo se recoge una puntuación de la calidad de vida relacionada con la atención social, que eso está muy bien hecho científicamente, con medidas que realmente intentan medir el impacto de los cuidados, pero sí que ves que, bueno, que tienes las diferencias de puntuación parecen relativamente pequeñas, por lo menos en este indicador, pues vemos diferencias del 19,4 en Londres a 18 en el norte, a 18,5, que sí, que parecen medidas relativamente poco sensibles. Luego vemos
también en otros impactos, por ejemplo, es interesante este indicador en los cuidadores familiares que declaran haber tenido contacto social. Y interesante ver, por ejemplo, que hay diferentes entre la edad de los cuidadores y los impactos que tienen en ellos el cuidado y el apoyo que reciben, que parece que cuando más joven, menos contacto social tienen los cuidadores, más tal vez es una necesidad de intervención. Y interesante también, por ejemplo, ver este indicador de rehabilitación que está pues mirando también diferencias entre diferentes partes del país. Y sí que es interesante si puedes detectar en este caso, por ejemplo, diferencias ya más grandes entre diferentes partes del país, pues sí que puedes pensar si hay algo que podrías hacer diferente en tu localidad. Pues ese es otro ejemplo, es más a nivel sistémico que de proveedor, de cómo intentar medir y entender la calidad de los cuidados desde el punto de vista de los resultados en los individuos. Y bueno, tenemos este enfoque hacia los países, y lo que yo estaba mirando un poco es la investigación que tenemos sobre cómo se está utilizando y qué les parece a los profesionales tener esta información. Y lo que vemos es que muchas veces los cuidadores no remunerados parece que se quedan fuera, aunque en teoría tendrían que estar dentro del sistema, y es importante que se les considere bien en la evaluación de sus necesidades. Vemos que muchas veces los datos de resultados se acaban recopilando de forma muy rutinaria, y creo que esto también es interesante. Hemos oído hoy hablar de qué pasa cuando recoges demasiados datos, que llega a un punto en que ya no lo rellenas casi como con poco sentido. Y se ve que hay, bueno, pues que hay problemas entre los profesionales sobre hasta qué punto todos estos datos realmente les ayudan a entender cómo pueden mejorar sus impactos, y cómo se pueden tener en cuenta que tal vez una localidad ha tenido un recorte muy importante, como decía, de su presupuesto, y esto se acaba reflejando en tal vez muchas dificultades para mejorar la calidad de sus servicios. También vemos que es importante tener en cuenta tanto los resultados como el proceso, y porque están íntimamente ligados en cómo se da un servicio, cómo se co-crea con la persona que está recibiendo y qué aspecto esto tiene. Y lo que se ha visto aquí en un estudio sobre la relación entre los aspectos interpersonales del cuidado y de la atención individual y el ASCOT, que es una medida de calidad de vida, lo que se ve es que los aspectos de esta experiencia interpersonal tienen un papel muy fuerte sobre qué impacto va a tener este cuidado en la calidad de vida, y eso es especialmente importante para personas con más necesidades o que viven en hogares peor adaptados. Y finalmente, sobre el valor de los factores estructurales, tenemos también evidencia científica, y en este caso un ejemplo de un estudio donde se encontró que los salarios afectan muy positivamente las calificaciones de calidad de las residencias. Y en este estudio se estimó que un 10% de aumento en el salario de los trabajadores en residencias resultaba un 7,1% la probabilidad de tener una calificación de calidad más alta. Y sí que estamos viendo esta importancia entre los diferentes tipos de indicadores y de información, y sí que algunas veces podemos extraer algunas conclusiones interesantes con todos estos datos. Y para terminar, pues algunas consideraciones sobre la experiencia inglesa. Lo primero, decir que, bueno, los resultados, tenemos evidencia científica de que dependen de factores estructurales y de proceso, de cómo damos los cuidados y con qué recursos disponemos. Y es importante que cómo recogemos los datos nos ayude a mostrar este vínculo, que ayuden a los proveedores a entender la importancia que tiene ese proceso en el resultado que va a tener el cuidado en las personas. La importancia de que si creas un sistema de inspección y de regulación de calidad que tenga suficiente capacidad para dar respuesta ágil y poder acompañar y ayudar por lo menos a no empeorar los problemas de suministro de atención que ya tenemos. Es importante que los inspectores tengan experiencia del sector en el que están haciendo las evaluaciones, y bueno, para mí creo que la pregunta importante es cómo conectamos
todas estas inspecciones que se hacen de los proveedores con estos datos a nivel sistémico que recogemos tan ambiciosos sobre la calidad de vida de los usuarios. Y aquí hay una desconexión importante entre el sistema de regulación de calidad de proveedores y el sistema de calidad o resultados de los sistemas locales, y es algo donde sí que sería interesante pensar en cómo podemos juntar todo este esfuerzo que se está haciendo en recogida de datos y de información. Pues yo paro aquí, no sé si hay alguna pregunta específica o si no, discusión. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Ahora mismo, a nivel individual para Adelina. No, pues invito entonces ahora a los dos ponentes, a Henk, a Adelina, a que se incorporen en el sofá. Sí, y en el caso de que queráis también establecer alguna pregunta para los dos, pues es el momento. Si no, pues arrancaré yo también con una que en parte ya me han respondido antes, sobre todo Hank. Pero si no, libres de hacer preguntas. Nadie se anima por ahora. Bueno, yo tengo una para Hank al principio. En parte ya me respondió antes y es sobre, en su experiencia, ¿qué recomendaciones me darías para implementar de forma más rápida sistemas cuantitativos de calidad? Que tengo un poco esta misión que hacer, pero yo sé que antes ya marcaste algunos, facilidad, claridad, que estén que fácilmente dirigidos, pero si puedes abundar un poco en ello, te lo agradecería. Yes, yeah, right. I would first ask you what Bueno. would you like to do with it? ¿Cuál sería el So I objetivo de would esto? start with asking questions. Tengo que empezar planteando preguntas. You need the mic as well. Establecer sistemas de monitorización de calidad de vida o de otros indicadores de bienestar. And it needs to be quantitative. Tiene que ser cuantitativo, ¿verdad? Sí. I don't know whether. No I sé think it's important to have a few questions. There are quite a large number of instruments who measure Hay quality of life. So muchos that's instrumentos que what we miden la know. calidad de vida In practice, that they are not used so very often. y en la práctica no se utilizan I tan a would menudo. say that you have to design with your users, Hay your que clients, diseñar and with your junto con los professionals usuarios y or con los family members. profesionales y los Choose what matters to familiares, them qué and es lo think of que what they can do importa with it. para Because ellos, qué if es you lo que don't, pueden hacer ellos. if you make Porque if you ask questions and make si indicators se plantean which have no preguntas y se impact in elaboran daily life for indicadores people, que realmente then no just give tienen an answer. And you efecto can en el get día a día, great statistics, but what bueno, they say serían is not buenas doesn't estadísticas, reflect the reality pero very well. realmente esto no And refleja if una people realidad. have an interest in Y collecting these data si and hay un giving interés appropriate en answers, recopilar estos datos y en tener un so when procedimiento adecuado, is meaningful to them, esto tiene they que will ser provide meaningful data. significativo y And you por lo have to tanto discuss with them aportarán datos what you would like to significativos. know Pero hay que hablar and what you can do with it. de qué se quiere Moreover, you averiguar y have qué to se quiere think hacer con ello. when you have indicators or when you have data, Cuando tenemos what indicadores response y can cuando you give? tenemos datos, ¿cuáles son So las we have respuestas seen que that se we have pueden dar? collected quite a number of Hemos data and you see there is an recopilados, issue, but recopilado if you don't have an determinados answer datos, or you can think pero of an a lo answer, mejor si no puedes it is dar useless una to respuesta o make no this puedes pensar en una picture. respuesta, es I inútil tener once este worked with a panorama. doctor who said, it's useless to give a Recuerdo diagnosis if I don't have haber a treatment. Well, hablado con un médico que I'm decía not es quite sure inútil dar about un that, diagnóstico but si I no tengo el think it's tratamiento. important that you have to Y en este respond to sentido es people working in importante practice, that responder they a las have some personas que benefit están of it. trabajando en So, la for instance, we práctica, had que large, estos son we have, for los instance, we had beneficios. measurements of quality experiences Tendríamos standardized nationally, mediciones and de it took 8 otras months before people got experiencias de the data calidad back.
Y si recibiéramos los datos y al recibirlos realmente no tenía sentido. Si tengo los datos de vuelta en 2 semanas y se recuerdan las entrevistas y los debates, hay que ser muy práctico a la hora de recopilar datos, de dar feedback. Se puede dar feedback de manera muy sencilla. Esto es importante en mi experiencia si se quiere trabajar con datos. Es muy difícil hacerlo sencillo y para nosotros académicos es muy fácil hacerlo complicado. Para que funcione tiene que ser sencillo. Y es importante involucrar en el proceso a aquellos que están trabajando con estos datos. Esto es muy importante. Maybe you can use this one. Yeah. Sí. Has better sound. Muchas gracias, Hank. No sé si quieres tú complementar, Adelina. En Inglaterra vemos que tenemos muchísimos datos, pero no está muy claro cómo se están utilizando. Y luego cuando se intentan resumir en esto de excelente, bueno, tal, luego parece que hay poca relación entre la experiencia que tienen las personas y este resultado que se está dando. Entonces, creo que estamos aprendiendo de la experiencia de muchos países que estos muchos indicadores cuantitativos pueden acabar siendo como ruido casi del que no se puede extraer una historia de cómo mejorar a partir de aquí, porque hay demasiados aspectos. Sí que estamos en un marco complejo donde hay muchos elementos, pero yo creo que un sistema relativamente simple y que sea intuitivo, y aquí me ha gustado mucho la evolución de Escocia, y luego el trabajo temático que se describía de Irlanda, por ejemplo, a mí me parecen buenas ideas, donde tienes un sistema relativamente sencillo que no es demasiado, que no pone demasiado peso en la recogida de los datos, pero luego puedes trabajar aspectos concretos y luego cuando te focalizas, pues sí que puedes dedicarte a un tema en concreto, trabajarlo en esa fase y luego en otro año trabajar otro tema y entrar también más a fondo. O sea, yo creo que es un poco la receta que creo que con la ventaja de estar al final del día, me parece que ha ido saliendo de las experiencias de los varios países. Muchas gracias, Adelina. Mira, hay una mano levantada, Berta, que antes no la dejaron hablar mucho. Espero que ahora sea comedida también. Y Estefanía también, aquí enfrente. O sea, no me han dejado ni preguntar, ¿no? Voy a ser comedida. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Todas las ponencias, yo creo, a lo largo del día han sido muy inspiradoras. ¿Sí? No, decía que hay como una melodía común en torno a la importancia de incorporar en los sistemas de calidad las percepciones de las personas, de ir hacia una orientación centrada en los resultados personales. Y quiero preguntar y compartir una preocupación, y es que cuando hablamos de esto, generalmente se pueden quedar fuera o existe el riesgo de que se queden fuera aquellas personas que tienen necesidades de apoyo más complejas o más dificultades en la comunicación o a nivel cognitivo. Puede ser, ¿no?, que las percepciones y los resultados personales de estas personas no se incorporen en los sistemas de calidad. Entonces quería preguntar, bueno, ¿qué estrategias estáis utilizando para que, pues no sé, a través de la interpretación vital u otras estrategias, la percepción de estas personas quede recogida? Porque además es donde más riesgo hay, ¿no?, de que sus voces, sus preocupaciones, su voluntad no se recoja. Esa sería una pregunta y, ¿ves?, me voy a alargar. Y tengo una segunda pregunta que sería más con una mirada más ¿no?, pasado el tiempo de la implementación de los sistemas de calidad en vuestros países. ¿En qué medida creéis que estos sistemas de calidad han contribuido o incluso podrían contribuir en el futuro a que el sistema de cuidados de larga duración se oriente hacia un enfoque más comunitario y centrado en la persona? ¿Qué papel tienen los sistemas de calidad en estos procesos de transformación estructural y cultural, sobre todo?
Voy a tomar la segunda. Y, en la segunda una cosa que a mí me parece muy importante es que conseguir buenos estándares de calidad muchas veces también nos va a requerir inversiones más grandes en recursos, en el aspecto estructural. Y creo que sobre todo si estamos en un país, en un sistema donde muchas de las licitaciones se hacen por precio, lo que esto va a generar es que el nivel de calidad se quede bastante estancado, porque los aspectos de recursos que entran no van a poder aumentar, no vamos a poder progresar, no vamos a poder dar respuesta a situaciones más complejas y a aumentos en necesidades. Yo creo que tener una cierta medición de la calidad nos puede ayudar a detectar cuando hay algunos recursos que están siendo artificialmente baratos y sobre todo en este caso yo creo algunos ejemplos de modelos residenciales con poca inversión y esto puede que haga que por culpa de tener estas residencias artificialmente baratas no estamos invirtiendo lo suficiente en apoyo en la comunidad y creo que poder medir los dos con justicia pues nos puede ayudar a una reubicación de los recursos. Yo iba a hacer una sugerencia y es que algunas de las preguntas, yo creo que las ponentes de las anteriores mesas también podrían contribuir. Yo no sé si queréis subir y tomar algunas de las preguntas, porque creo que tenéis experiencias interesantes. Perdonéis que me salte del guión, pero if you like to come up. Yeah. No pressure. And es porque creo que también que I think in Scotland you've talked about how. Porque creo que en Escocia I thought you could answer that question. habéis hablado también de algunos de estos aspectos. A lo mejor puedes contestar. Thank you. Gracias. Yes, Sí, so I mentioned about our standard observational framework for he inspection, mencionado which nuestro is how we marco de gather the observación views de of people who estándares para can't inspección. communicate in traditional ways A veces, or don't have capacity bueno, to son engage with personas que no us se pueden through comunicar de manera tradicional questionnaires, o no interviews, pueden participar en whatever it is we're entrevistas o doing at that particular cuestionarios. time. So what we do is observations Y and en we este categorize sentido, those observations bueno, as well. realizamos So we look at the observaciones y experience of them, which is clasificamos maybe las making a judgment, observaciones. but it's done in a very trained Y esto se and sort hace of led way. de So manera we're not muy making just formada our own personal judgments. para que no We're estemos actually emitiendo looking at juicios interactions, making a personales judgment about those interactions ni that's based in research. So that's emitiendo often how we juicios engage with en lots of base a different estas people. investigaciones. But also we use different tools. Pero So whether también that's utilizamos diferentes different herramientas, symbols, and we have various diferentes different ones that we use. símbolos. Um, Utilizamos we also have varios. things like talking mats, which is we're just trialing some of those things. So También looking at estamos how can llevando a people cabo interact with us pruebas. without using words, whether it's through pictures, whether it's Podemos through utilizar signs, imágenes, whether it's social signos, en vez stories that de talk about who we are, palabras what we do. o So historias que we're hablan de trying to quiénes make our somos, de information qué as estamos haciendo. accessible as we Tratamos can. de hacer que esta So I hope información that sea lo más answers some accesible of that. But posible. it is a really important thing, and we just Es don't want to make assumptions. So muy that's why we try importante in various different ways y to look at those no outcomes. queremos hacer But asunciones, actually, así que one of the tratamos things de we tener did find distintas was perspectivas. people's outcomes Los are very, very resultados similar. de las They really personas want to have muchas veces relationships. They want to be son connected. muy They want to have good parecidos. La quality gente life. quiere They want, relaciones, quiere things to conexión, enjoy, things to take up quieren their time. So disfrutar. whilst things eh, might not be very, very specific to an Y individual, aunque a veces no hay there's a lot elementos of general themes específicos there that we can a rely on, kind individuos, of that sí que golden tenemos thread muchos pulling temas through. transversales o comunes entre personas. Bueno, Measuring quality in people with multiple gestionar issues, la problems calidad is very difficult. con personas que And tienen in particular, if they can't múltiples speak, for problemas es instance, muy if they can't difícil, verbalize sobre what their todo si son issues are. personas que no pueden So hablar o que no we pueden verbalizar. do have a number of measures, Tenemos instruments algunas medidas, algunos by instrumentos observation. We ah, also have learned por that ethnographical observación, methods, también so métodos having a sort of a etnográficos, clear observation es decir, without any llevar a prejudice in it cabo una observación can clara also be sin very helpful. prejuicios, puede ser And muy of útil. course also Y the view también of next of kin, for instance, la opinión but de they los should not project their familiares, own
aunque tienen que procurar no proyectar su propia visión, sino tratar de adoptar la postura de sus familiares que no pueden hablar por sí mismos. No hay una única respuesta, no hay una respuesta perfecta. A lo mejor es una respuesta bastante buena, pero no es perfecta. Y esto es lo que me gustaría decir sobre este tema en particular. Por otro lado, la medición también puede ser una manera de iniciar un debate. Por ejemplo, en un equipo, preguntas entre los clientes, ¿qué tal la comida de hoy? A veces las puntuaciones eran parecidas, otras veces había muchas diferencias. Y cuando hay diferencias, bueno, ¿por qué? ¿Era el ambiente? ¿Era un determinado alimento? Y esto es algo que también se puede hacer gracias a la participación de voluntarios en el entorno de residencia o allí donde quieras, porque tienes una medición cuantitativa. Y esto conlleva después un debate o un intercambio, y esto también puede conllevar una investigación. También tenemos la experiencia de una medición, un intercambio, un debate con personas que tienen diferentes perspectivas. Y a veces algunos te dirán, bueno, esto no es un problema serio, porque las cifras, digamos, abren el debate y la medición se puede considerar una intervención. También hacia la comunidad, porque a veces si tenemos a cuidadores formales trabajando con cuidadores formales, puede haber diferentes perspectivas. ¿Qué es tu competencia? ¿Cuál es la mía? Hablar de cifras puede ser, digamos, una oportunidad para debatir y para intercambiar. Solo quería añadir que alguien estaba planteando una pregunta sobre los aspectos del riesgo. Tenemos una herramienta de evaluación que nos puede indicar que un servicio vaya a fracasar. Recibimos mucha información de los proveedores y tenemos una especie de lista de verificación con respecto a la importancia de esta información, y medimos y sabemos qué nos dice de este servicio. Y es una cosa que CQC también tienen este desafío, porque nosotros estamos siguiendo un poco lo que ellos hacen, pero a menudo nos da información sobre si deberíamos llevar a cabo una inspección, una visita. Históricamente, esto no funcionaba para nosotros porque las cosas estaban cambiando y no se centraban, digamos, los resultados en las personas. Así que hace unos años lo cambiamos y tratamos de implementar estas revisiones que he comentado antes. Hemos hablado de liderazgo, por ejemplo. Medir, llevar a cabo la intervención, observar esa práctica es normalmente muy diferente a lo que esperábamos encontrarnos. Así que a veces es difícil anticipar. Esto me va a decir si está bien o no. Y muchas veces tenemos muchos servicios, o bueno, algunos servicios en los que los resultados de las personas son muy importantes y realmente no están alineados con la opinión del regulador. Son a veces unidades pequeñas. Bueno, hay personas que no quieren trasladarse. Es muy importante para muchas de estas personas quedarse donde están, en su comunidad, en su entorno, aunque
bueno, se necesita una reforma en profundidad y también tenemos que abordar estas situaciones porque no podemos ir en contra de lo que es importante para las personas y para los usuarios. ¿Alguna pregunta más? Ah, mira. No, you. Antes de subir tenía una pregunta, así que bueno, me sorprende que a lo largo del día no hemos hablado mucho del género y de la infrarrepresentación de las mujeres, sobre todo como usuarias, porque viven más tiempo y viven con discapacidad, con un declive claro, y muchas veces tienden a contar más con los servicios de cuidados cuando solicitan los cuidados, porque ellas suelen ser las cuidadoras de toda la vida, cuando los solicitan no hay cuidados disponibles para ellos. Y creo que mi pregunta sería si hay que tener este desequilibrio de género, tendríamos que tenerlo en cuenta y desarrollar estrategias porque vemos que es una profesión que es muy atractiva para las mujeres y quizás hay que implementar políticas de protección social que reflejen también las necesidades de las mujeres en este ámbito. Pero en lo que se refiere a la calidad, ¿conocéis algún indicador o algún enfoque que reconozca, que tenga en cuenta esta realidad, sobre todo en los entornos de las residencias? Y que dependan sobre todo en los tipos de instalaciones. No puedo responder a estas preguntas, eh, pero quizás entre todos podemos tener alguna idea de cómo responder a esta pregunta. O quizás no, no lo sé. No sé si hay alguien del público que tenga una idea sobre esta cuestión. It's not Quizás gender, no se but the trata other thing is de also género, sexuality. sino también la When sexualidad. I've been Em, reviewing, I don't know yo he how many revisado no instruments sé for cuántos client experience for instrumentos people with para disability, and sexuality was just mentioned in one of en these las personas instruments, con and discapacidad y intimacy, en todas etc. las So that's herramientas, en todos los it's not instrumentos, la a gender sexualidad thing, era but una a cuestión que little bit solamente se gender related mencionaba en sometimes. una de But ellas. it's Esto puede quizás that was tener also relación con el something which género, is pero también hay remarkable, I cuestiones think. relacionadas con el género But y cosas al the other margen de question esto I don't que have an realmente answer ni on. siquiera se tienen en cuenta. Pero es algo solamente que quería señalar, pero no tengo una respuesta para tu pregunta. No, not specifically No, on no yeah, about específicamente. women, but we Nada do talk específico de about las mujeres, sexuality aunque sí que and hablamos de la we have sexualidad specific y guidance tenemos around orientación caring for people específica who maybe come from LGBT sobre los cuidados backgrounds. de So personas que pueden proceder that, del yes, colectivo but additional things that are LGBTQ, specific just to women, pero no. But then no, we don't particularly identify no individuals when we're talking. identificamos a los Because individuos there's a cuando lot of hablamos de I ellos, de statements as ellas. well could be coming eh, from anybody. So there's Hay nothing that muchas would cosas que really podrían proceder de differentiate cualquier happens in individuo, de women. cualquier persona, así que realmente no hacemos una Just diferencia to add, nosotros. Simplemente me definitely, gustaría we've been añadir, carrying out em, reviews of quality nosotros hemos indicators over realizado the last revisiones months. de los indicadores de calidad en los We did últimos a whole meses academic y hemos review on hecho una quality revisión indicators, and it's actually user académica reported sobre outcome. todos And I estos have to say, indicadores y I tengo que decir probably que reviewed probablemente myself he over revisado 1,000 más de quality 1000 indicators indicadores de calidad across yo sola countries, en los across distintos studies. países, en los And distintos estudios from my y recollection, I desde don't think I came across por lo any que that yo really looked at gender equality or recuerde, anything that would stand out ninguno as being tenía que ver gender con equality la related. igualdad So I de think that géneros, speaks to the fact that maybe this is not no había really nada something relacionado considered, con el or at least género, it's not así que being no creo que captured. es algo que se esté recogiendo, registrando. Maybe quality of work. Quality of work. En la calidad del Yeah. trabajo, Yeah. quizás. Thank Muchas you. gracias. ¿Alguna pregunta más que le queréis trasladar? Ahora que tenemos a todos los ponentes aquí. Si no, pues nada, os pido un fuerte aplauso para todos ellos.
Muy bien, pues vamos a despedir la jornada y voy a invitar a una compañera de trabajo de aquí de Servicios Centrales. Ella es Clara Gutiérrez, ¿va? Es jefa de área en la sección de calidad. Cuando quieras, Clara. En la subdirección de planificación. Ah, pues pensaba que era calidad. Basta ver, se oye. Sí, ya. Sí, seguro que se me oye bien, porque yo me oigo bien. Bueno, lo primero, agradecer infinitamente a todos los ponentes, porque para nosotros no solamente sois una referencia, sino que nos habéis contado muchas cosas que desde el ámbito del inserso, ¿no? Sentimos como que nos quedan muchos pasos para llegar todavía ahí, con lo cual os lo agradecemos muchísimo. Sabíamos que estábamos invitando a los mejores. También agradecer, por supuesto, a todos los asistentes, que aquí hay representantes, por una parte de las representantes de las comunidades autónomas. Están todas las comunidades autónomas excepto Asturias, que ha comentado la directora general esta mañana. También están agentes sociales, están representantes de la administración en el ámbito de la dependencia, de la discapacidad, de servicios sociales. Bueno, yo creo, están directores de los centros del Inserso. Creo que, bueno, hay muchas personas que están interesadas en este tema, que es mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan atención y apoyos en el cuidado. No me puedo olvidar, por supuesto, de las personas que han estado organizando este evento, que hasta en el último momento han tenido sus dificultades, pero que todo realmente ha salido bien. Así que nada, muchas gracias a todos, de verdad. Bueno, para mí ha sido súper gratificante estar escuchando a vosotros esta mañana. De verdad me quedaba con la boca abierta, diciendo qué lujo poder estar aquí, escucharos, la cantidad de trabajo que nos queda por delante y bueno, pues daros las gracias de nuevo. Como conclusión, porque no me voy a repetir, ¿no? Bueno, pues nos habéis mostrado un marco de referencia en cuanto a los principios, ¿vale? Y las buenas prácticas. Eso ha sido nuestra primera parte, era como el cafetito, ¿no? Y luego ha venido a más en el menú, ¿no? Vamos a coger el menú que nos decían antes, ¿no? El menú era la experiencia, es decir, de la teoría a la práctica, ¿cómo se hace? Aquellos países que ya lleváis además un tiempo, ¿cuáles han sido vuestras dificultades? Nos las habéis contado, con lo cual, de verdad, para nosotros es una referencia, vuelvo a decir. ¿Y por qué marco tanto la referencia? Porque a nosotros se nos ha encargado también que tenemos que construir un marco de referencia sistema de calidad, ¿vale? Entonces, por eso, para nosotros es fundamental lo que hemos escuchado hoy. Y cuando digo nosotros, digo todos los que estamos aquí. Cuidado, ¿vale? O sea, y se ha quedado claro, a mí me ha quedado clarísimo, sin la participación de todos, esto es imposible. Imposible. Porque muchas veces hacemos estándares, indicadores sobre el papel, pero ¿con quién hemos contado? Es que tenemos que contar con el usuario, con el proveedor de servicios si lo puede hacer o no, porque si no a lo mejor tienen que cerrar alguna residencia, por ejemplo, ¿no? Eso no lo queremos tampoco. Entonces lo que está clarísimo es que tenemos que coordinarnos y participar para que lo que hagamos sirva, no que sea sobre el papel, sino que luego tenga eso un efecto. El efecto está claro, la calidad de vida de las personas. Tenemos otra mirada. Esa otra mirada tiene que ser en ese foco, en la persona. Por eso me ha encantado además, Berta, no te veo, pero está por ahí, cuando has dicho, cuando estamos preguntando, hay personas que no nos entienden, ¿cómo lo hacemos? Les ha dicho la pregunta, ¿no? Jo, pues es muy interesante, es que tenemos que ver todo el aspecto, todo el espectro, y tenemos que participar todos los agentes, y me tenéis que perdonar porque me estoy quedando con la boca seca, entonces no se me va a entender dentro de un rato. Eh, bueno, además de ese marco de referencia que nos habéis contado por la mañana, primerita hora, luego nos habéis contado las experiencias con vuestras dificultades.
Este conocimiento para nosotros es básico, porque es referencias que luego tendremos que adaptar a nuestras necesidades. Y además nos estáis diciendo dónde habéis encontrado dificultades y lleváis un recorrido, con lo cual todo eso a nosotros nos sirve. ¿Y por qué nos sirve? Ahora os cuento yo la película en la que estamos inmersos todos los que estamos aquí presentes, ¿vale? El acuerdo de acreditación se acordó, perdonad, no se firmó, se acordó por el Consejo Territorial en el año 2022. Y teníamos uno previo, en el 2008, donde en el 2008 nos estaban diciendo ya que había que establecer unos estándares, unos indicadores, porque lo que está clarísimo es que en la ley de la dependencia lo que queremos es dar unos servicios de calidad. Y entonces no teníamos la mirada, claro, 2008 no es 2025, ha evolucionado todo mucho. Entonces, lo que está claro es que en el 2008 ya nos estaban diciendo estándares, indicadores, pero bueno, todo eso tiene que venir de una financiación, de un momento donde todo el mundo quiera colaborar y todos vamos para adelante. Bueno, pues en el 2022 yo creo que ha modificado, ¿vale?, la situación y nos han puesto encima de la mesa un acuerdo de acreditación donde nos están diciendo qué criterios, qué requisitos y no solamente atención residencial, no, está hablando de todos los servicios. Entonces yo quería, bueno, de una manera así como muy sucinta, porque no voy a leer el acuerdo de acreditación ni voy a entrar en detalle el acuerdo de acreditación, pero sí yo recalcaros una cosa que sí quiero destacar, ¿vale? Por primera vez leemos principios en un acuerdo de acreditación, dignidad de las personas, o sea, es la primera vez que lo leemos en un acuerdo de acreditación. Requisitos de acreditación por servicio, la primera vez. Compromiso de establecer el marco de referencia de calidad con unos criterios comunes en todos los servicios. Vuelvo a repetir, todos los servicios, ¿vale? Empezando por el residencial. Nos marca de una manera que para mí es fundamental el papel de la inspección, pero no como una medida inquisidora, no, sino como colaboradora, ayudar a llegar al fin donde queremos llegar todos, porque no es no conformidades, así no llegas. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que lleguemos todos. Todos tendremos una puntuación, todos no, cada uno tendrá una puntuación, ¿vale? Pero en función de esa puntuación también está la mejora progresiva de cada centro donde querrá estar en la excelencia. O a lo mejor no puede y es una cuestión de tiempo. Pero bueno, está ahí, ¿no? Para mí otro papel importantísimo y que habéis comentado hoy ha sido la transparencia. Se quiere que sea todo el sistema de calidad que se quiere implantar, que sea transparente para todos. Volvemos a repetir otra vez la palabra, todos. ¿Por qué? Porque no solamente sirva al proveedor, sirva al usuario, sirva a las familias, sirva a los trabajadores, sirve a todos. Y para mí es la participación de todos fundamentalmente, que ya lo he dicho. Dentro del acuerdo de acreditación ya nos están poniendo deberes y dicen, hay que conformar una ponencia técnica de evaluación y calidad del sistema de autonomía de atención a la dependencia. Y nos dice hasta cómo lo tenemos que hacer. ¿Y quiénes los tienen que hacer? Que son todas las comunidades autónomas, ¿vale? En primer lugar, habrá agentes sociales. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues con la ayuda técnica que se va a contratar, y esta mañana Maite Sancho os decía, esperemos que pronto, ¿vale?, salga la contratación de una asistencia técnica que va a durar 2 años. Y su misión es llevarnos al mejor puerto teniendo claro cuáles son los objetivos, ¿vale? Esa es la intención. Y estoy convencida que se va a conseguir, porque ya se ha puesto como muchas medidas entre medias para poder llegar a ese puerto y sobre todo porque contamos afortunadamente con países que habéis tenido una experiencia por delante que os vamos a seguir teniendo como referencia, ¿vale? Para una postura ecléctica, coger lo mejor dentro de lo que nosotros necesitamos, dentro de lo que es nuestra gobernanza, porque bueno, cada país también tiene la suya propia, ¿no? Y cada uno tiene sus dificultades. Y nosotros es obvio que también las tenemos, ¿vale? ¿Qué dificultades? Bueno, está clarísimo, la financiación. Esta mañana salía, claro, la calidad y la financiación van de la mano.
han hecho una pregunta también. Bueno, pero hay residencias que con pocas personas lo hacen fenomenal y otras con mucho no lo hacen tan bien. Bueno, pues hay de todo, pero normalmente la calidad viene con unos recursos humanos suficientes, bien valorados, y cuando digo bien valorados es bien retribuidos, ¿vale? Para que no se vayan a otros sectores, para hacer un sector atractivo, que sea el de la dependencia o el de la discapacidad. Porque ahora mismo, bueno, yo no voy a contar los problemas que los que estamos aquí lo sabemos todos, ¿no? Pero nuestra huida y que queremos captar personal para que estén en el ámbito de la dependencia, con lo cual, o discapacidad, con lo cual tenemos que hacerlo atractivo. Y la primera manera para hacerlo atractivo es reconocer económicamente y valorar a las personas que están cuidando, ¿vale? Entonces, si queremos, tenemos que tener en cuenta siempre todos, pues todos es las personas a las que se cuidan, sí, pero los que cuidan, fundamental, los proveedores de servicio tienen que ganar, evidentemente. Y el Estado, administraciones de las comunidades autónomas, tenemos que llegar al consenso de poder hacer unos estándares indicadores que sean flexibles, que sean útiles, que no sean los 1000 que te has leído tú y dices, Dios, pero se necesitan 1000, eso es imposible, que sean transparentes, ¿vale? Y ese es nuestro objetivo. Entonces, lo que nosotros queremos es que participéis en nuestro objetivo. Y para eso, yo lo que creo es que esto es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Pues lo primero, que me ha encantado también, lo habéis dicho muchas veces esta mañana, la autoevaluación. Si yo no hago una autoevaluación, no sé ni dónde estoy. Yo puedo poner aquí, pero si yo estoy aquí, es que a lo mejor es imposible. Pero primero tengo que saber en qué punto estoy para poder llegar a donde quiero llegar. Y a lo mejor no puedo llegar a la excelencia, pues para eso está la mejora progresiva, y para eso poco a poco. Y todos tenemos que tener como objetivo establecer esos criterios comunes para que todos, independientemente de en el territorio donde estén las personas, puedan tener unos servicios de calidad. A mí, yo terminaría ya con palabras que habéis dicho vosotros. No esperar, a ver si las encuentro, porque es que me han encantado, de verdad. Si las encuentro, que sí, seguro que sí. Bueno, si no, me las sé, de verdad. Hay que saber escuchar, hay que saber oír. No es escuchar, oír todo. Hay que analizar, que ver las dificultades. Y a las dificultades hay que saltar esos retos, hay que poner imaginación, colaboración y financiación. Eso también está claro, ¿vale? Queremos un sistema de evaluación, hay que evaluar. ¿Para qué? Para mejorar, porque sabemos que todavía nos queda mucho recorrido, pero yo creo, sinceramente, y llevo muchos años en el INSERSO y el acuerdo de acreditación del 2008 ya estaba trabajando, os lo puedo asegurar. Creo que es un cambio de paradigma completamente diferente, ¿vale? Entonces, creo que es ilusionante. Os diré que yo estuve este verano en la Universidad de Santander, donde nos presentaban proyectos de la atención centrada a la persona, y yo decía, bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, pero cuando me puse a hablar con las personas que lo estaban llevando a la realidad, yo dije, es verdad, es posible. Así que esto no es un sueño, sino que lo tenemos que llevar todos. No tengo más que decir. Así que ya está. Os espero a todos. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Cerramos? Pues nada, damos por concluidas las jornadas y infinitas gracias por este día que habéis venido, que ha habido una participación además muy elevada y no nos esperábamos esta participación, con lo cual infinitas gracias. A disfrutar de Madrid. Hasta pronto, nos vemos.